Acaban de sacar que Pepe Julio Gutiérrez, ¿te acuerdas de Pepe Julio Gutiérrez? El hombre de las lentejas. Clarín. Acaban de decir que el hombre sí recibió la plata de esa obra. O sea, 1,5 millones, ¿verdad? No, el abogado recibió la plata. Este abogado recibió como 200.000 soles. ¿Ya? O sea, está comprobado. Ya levantaron el secreto bancario y efectivamente sí, el hombre había recibido el plata. No es que estaban tratando y tramando qué hacer, ¿no? Lo que a mí me sorprende... Pero de repente los 200 lucas eran buen arras, pues, huevón. ¿Qué arras, huevón? Claro, pues un arras toma para que veas que es mi buena voluntad. Sí, huevón. Ya, pero eso fue un soborno entonces para poder detener las protestas, evidentemente. Claramente, ya. ¿no? Ahí no habría también un tema con la empresa, o sea, porque estamos hablando del dirigente, ¿no? Y hay todo un rollo con los antimineros y toda la huevada. Ya, pero la empresa también no estaría cometiendo un delito. ¿Cómo funciona esa huevada de parte con las contrapartes, no? No hay delito en realidad, pues, ¿No? Porque... Sobornar a alguien de una directiva, digamos. Pero la directiva, a menos que tenga algún tipo de registro formal y reconocimiento estatal, es un espacio privado, ¿cierto? No le puede ganar es una relación entre privados, ¿cierto? Entonces, para que exista soborno como tipo penal, Claro. Es una autoridad pública. Sí, pues, ¿no? Pero es extorsión. Qué bueno. Pero o sea, la empresa tendría que haber dicho me están extorsionando. Ah, ya. Bueno. O sea, finalmente es un acuerdo entre privados. ¿La ¿cierto? extorsión no funciona de oficio? Bueno, buena pregunta, pero tendría al menos que darse pública, ¿no? Y mostrar, si tú has pagado, ya has querido pagar y estás contento para que no te molesten. Mira, es el mismo rollo que pasó con la CONFIEP y el su vicepresidente, ¿cierto? O sea, finalmente nosotros siempre hablamos del funcionario... Lelio Valereso. El funcionario Que hasta ahorita no está, ¿no? no, está No, jugado. está por ahí. El funcionario que es corrompido, siempre hablamos de él y vamos, bien sancionado, ¿cierto? La lucha contra la corrupción tiene que ser ya de forma cerrada. Pero, y el que corrompe, ¿dónde está, no? Y es bien interesante porque la discusión con el tema de la CONFIEP, la verdad es que no se abordó como debería haberse abordado, ¿no? Bueno, Porque, hay bastantes intereses detrás. bueno, pero eso ya dice bastante, Claro. ¿cierto? Porque el hecho que el principal gremio empresarial del país no tenga la capacidad y la fortaleza para sancionar un acto de corrupción, como sí sancionan los que ocurren en otros espacios que afecten sus intereses, pues habla bien mal de ellos, ¿no? Claro. Porque no han sido capaces de deslindar de manera inmediata y sancionar los actos de corrupción que suceden en su gremio directamente, ¿no? Claro, pero volviendo un poquito a este tema de la empresa privada, de Southern, por ejemplo, con todo este rollo que hacen y tratan de hablar de transparencia con la población, con todo este rollo, evidentemente esto es algo negativo para ellos, ¿no? Eso no es noticia nueva. No, lo que a mí me molesta un poco a veces cuando se tratan en los medios es que se trata de hacer... ¿Qué es esto? Hasta que la guía. Lo que se trata de hacer muchas veces es como que organizar todas las protestas mineras, ¿no? O sea, decir todas las protestas mineras son iguales, ¿no? Tienen todos el mismo problema, el tema de que nadie quiere la minería, pero hay infinidad de diferencias entre cada una de las protestas. O a veces incluso también pasa cosas como que, por ejemplo, una comunidad en algún lugar de la sierra no tiene capacidad de negociación contra el Estado ni con la empresa. No tiene cómo negociar. Porque finalmente tú pides algo, te cierran la puerta, vienes a Lima, no te reciben, No te te pasas reciben, así eso es toda lo la loco. eternidad. Y ni siquiera es que quizás estés pidiendo que no haya mina en tu comunidad. Quizás simplemente estás pidiendo una mejor compensación, una reubicación más adecuada, lo que sea. Entonces muchas veces también las comunidades yo creo que se ven forzadas por la eficiencia absoluta del Estado a recurrir a las protestas para nivelar un poquito la negociación. Claro, O sea, al final te ponen la etiqueta de que eres un revoltoso porque sí, como decíamos en el programa no, pero si anterior. te cierran la puerta y te cierran la puerta y te cierran la puerta, entonces tú tienes que decir, bueno, yo te cierro la carretera. O sea, Claro, lamentablemente es así, porque si no, el gobierno no abre la boca para hablar contigo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Es la dice lucha vos? de clases. Es la lucha de clases. Es la lucha de clases. Lucha de clases. Ahora, Es el motor de la historia. es increíble cuando en los medios capitalinos, con la ingenuidad pues, que escriben diciendo son unos delincuentes porque han tomado la carretera. Oye, ¿qué quieres que hagan si no los escuchan hace 6 meses? O sea, ¿Cómo van a reaccionar? gente que viene O sea, a veces nunca has protestado por nada, Así ¿qué es. cosa? Tú lo- No, que probablemente no. Bueno, lo han tenido muy fácil. No, pero además, evidentemente, tú vas a estos sitios y te das cuenta que todo gira en torno a veces a la mina, ¿no? O sea, Obvio. y lo que pasó ahorita con estos chinos que han venido que han comprado, ¿cuál es la china? Strata, creo que es. Es obvio. Las bombas, En la primera etapa que se ha hecho, la primera etapa, había trabajo como para 12.000 personas, creo. Que han terminado la primera etapa y solo ahora
el funcionamiento de la mina se requieren 2.000 personas. O sea, ya tienes un problema. Pero es que siempre la parte ahí. Genera relaciones de dependencia bien maleadas hacia las Hay minas. hoteles, y en hay de la todo que ya no exploratoria, tienen cómo en la llenarse. etapa exploratoria se requiere mucho más gente que la que se requiere luego ya en el largo plazo para la extracción finalmente del recurso. Y ahí se genera un conflicto. Y es porque desde un primer momento el Estado no participa en el manejo del conflicto y la crisis. Y no hay que tenerle miedo al conflicto y a la crisis, porque finalmente acá hay una tensión de intereses constante. Y el Estado no está preparado para intervenir desde antes. Porque lo peor que puede suceder, y es lo que sucede todas las veces que sale un proyecto en el país, es que la primera información que llega a la población es de quinta mano. Ya en el medio local que trajo la información. Y con intereses de por medio, o sea, de todas Siempre hay maneras. intereses. O sea, es una realidad. O sea, no podemos verlo de mala manera. Nos como administras esos el intereses. problema es que, o sea, de hecho conflictos van a haber. Conflictos hay. El problema es que el Estado ya tiene un mapa de estos conflictos y puede pasar un año y no se encarga de Pero nada. tú sabes que yo ni siquiera estoy tan segura de la aseveración de que de hecho conflictos van a haber. O sea, hay un montón de países mineros en el mundo que tienen operaciones mineras en zonas rurales, que tienen operaciones mineras en zonas que digamos que no son parte de la centralidad del país, a donde no llegan tantos recursos. Y el Perú tiene un índice de conflictos vinculados a la minería altísimo a nivel global. No, es decir, es hay el nivel de países... conflicto. O sea, porque conflictos sí hay, No, solamente que el Perú conflictos llega a pueden- tener o sea, muertos ver, en las calles. Conflictos pueden haber en el sentido de que tienes una comunidad que se opone, tienes asambleas, No, tienes pero que se digamos, cierra, pero se es que cierra la administra. comunidad. Acredita, Pero pero administras. que llegue a la escala de lo que llega acá en el Perú, o sea, tiene que haber 5 Los muertos, 6 últimos muertos 10 para que años aparezca alguien. o han sea, habido 200 muertos en el país en conflictos. Imbecilidad total. Eso no pasa en ninguna parte del Así es. mundo. Eso sería un escándalo global. Claro, por supuesto. Es O sea, ¿por inadmisible. qué tenemos que esperar que haya eso? O sea, No es normal. O sea, no es a normal lo que que la voy gente es, muera en la sí calle. existe un mapa de conflictos, digamos, esto que pasó en Estrata se sabía que iba a pasar. O sea, de hecho, por eso te decía, la primera etapa se requerían 12.000 personas para trabajar. ¿Ya? En la segunda etapa iban a haber 2.000 personas para trabajar. O sea, iba a haber un exceso, una falta de trabajo de 10.000 personas. O sea, ya sabías que iba a ocurrir eso. Más allá de que cambió de dueño y que el dueño, aparentemente los chinos son muy malos dueños muy malos gerentes. Muy malos gerentes y tratan muy mal a la gente. De hecho, La mierda. hay gente que vive en galpones ahorita ya, porque les han sacado las casas y es alucinante como están viviendo ahí. Y el Estado no se ha metido. El Estado te dice, eso es un tema privado. Es que Es que también yo creo que esa parte, o sea, no es solamente que el Estado no sabe resolver el conflicto, no es solamente que el Estado no va a tiempo, no escucha a la población, no, sino que además el Estado no ha sabido cómo administrar esta llegada inmensa de capital al país que se empieza a distribuir dentro de localidades pequeñas que no han recibido Claro. nunca esa cantidad de presupuesto y como el Estado no llega ahí, se lava las manos y dice, bueno, entonces que la mina le ponga la carretera, el colegio, el no sé qué, el no sé cuántos, y genera relaciones también de dependencia. O sea, la mina reemplaza al Estado, se convierte en el financiador, digamos, de esta comunidad, se convierte en la única fuente de empleo de la comunidad, y si el entrado no entra a tallar ahí, o sea, ni siquiera es el tema de cómo se maneja el conflicto. Yo creo que es un tema Claro, de que va toda más la allá. estructura está pésimamente mal planteada. Porque ahí entra un Y montón de genera plata, entra un montón de conflictos Y ahí, plata. Lamentablemente. y en un momento se agota la Claro, plata. se acaba. Entonces, la empresa dice, oye, ya, hasta acá nomás. ¿Ya? Y comienza a crecer la demanda por estos recursos. Entonces, la zona de influencia directa busca ampliarse. Claro. Más gente quiere estar en la zona de influencia directa, ¿no? De hecho, y le estos generan pueblitos son- expectativas económicas altísimas. Son pueblitos bien chiquitos que pronto empiezan a crecer de Son una caseríos, manera muchos casos. informal, horrenda, sin servicios. La población mínimos. se dispara. Claro, y creen que van a vivir eso eternamente y no es así. Pero en Nueva York no entienden de esas No, cosas. estoy- Hola. No, hay una grulla de origami. que Y está además, ahí, específicamente en este tema de la mina, el problema del transporte del mineral, ¿has visto eso? Que se está haciendo por camiones. Bueno, O sea, en este- son No, pero son, 200. sí, pero son camiones sellados. Ya, pero el problema no es ese. ¿Sabes qué? ¿Quién va a ver Creo esa- que no es un tema de contaminación del mineral, No, que es puede del partirse, polvo, del- sino que tú vas a del tener camino. 300 camiones que transitan 24 horas al día, 7 días de la semana por tus caminos, ¿cierto? Levantando polvo, generando tráfico, y eso genera una situación muy distinta a la previa y que no estaba establecida Así en las es. condiciones iniciales. Entonces sí es complejo. ¿Y cómo No es carajo tan- se arregla eso? Bueno, Había- existía la posibilidad del oleoducto. Había del oleoducto. ¿Cómo mineroducto. carajo se arregla el tema de la asimetría que estamos diciendo, que existe evidentemente entre una población, una empresa que entra a lidiar y que además reemplaza al Estado, como estás diciendo? Bueno, en principio el Entonces, Estado, un Estado que el le Estado pueda, tiene que se pueda entrar. sentar y negociar Tiene que y decirle a la minera, oye, ok, porque en principio esto no se iba a hacer, fue una ampliación.
Sí. ¿no? Entonces Claro, tú es una empezaste con un modificación. tema, sí, pero no era una modificación de 3 huevadas, era una Era modificación sustancial. inmensa. Era Entonces sustancial. tú tienes una modificación grande, el Estado te dice, ok, te apruebo esto, pero arréglame este problema. Era ¿no? sustancial. Entonces eso no lo ha hecho. Entonces, ¿qué dicen? No, lo vamos a llevar en camiones. Ok, el camión no te contamina porque está cerrado. No, sí, más pero lo malogra- grave acá es que el Estado además ha dado su consentimiento al cambio de las condiciones sin que haya ninguna modificación Ha en habido el un estudio de estudio, impacto pero el ambiental. estudio nada. creo que no un estudio, sino el análisis duró una semana. O sea, Se quedan pegados en la norma, Así dicen es. no, porque esto la ley, para la ley esto no implica un cambio sustancial y No por hay lo tanto no es criterios. necesario reconsultar el estudio de impacto ambiental. Pero oye, la ley que tiene que ver la ley acá, el hecho es que el cambio sustancial es Además, fundamental. a o nivel- sea, a al nivel final tienes básico funcionarios te que das te quedan cuenta solamente de del la ley problema. A ver, y una originan esos cosa conflictos. como para ir cerrando, de hecho voy a para cerrar porque ya estamos, ¿no? Sí. Sí. Ya, esto que es rapidísimo, es, ¿el Estado necesita ser más fuerte per se o necesita operadores más inteligentes y más hábiles? ¿Cuál es la diferencia? No, hay una diferencia bien importante, porque entre tener o sea, puede ser puedes tener ¿a qué te refieres como Pero ¿qué son operadores? Esa es la cosa que no me queda un clara. operador es, por ejemplo, es alguien. Entonces es un operador del Estado, Mil digamos. disculpas. Tengo una columna en Perú 21, soy economista. Puta, qué imbécil explícame. eres, weón. Ya no te quiero, weón. Dime, pues que es un ¿Quién te va a dar operador. lasaña ¿no? en la noche, weón? Ah, pues, Explícate, es un explícate. operador. Bueno, no, o sea, básicamente esto, ¿no? La capacidad que tenga el Estado de gente que coordine con las distintas contrapartes y o copartes que tenga en los intereses. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo caso, el tema de las bambas, ¿no es cierto? Ok, que tenga gente desde el gobierno central que esté hablando con el gobierno regional, con los comités de defensa, de 1, 2, 3, 4, con la empresa, con los representantes de la empresa, o sea, con todos los que Pero eso tengan. del Estado, Con pues. todos los ¿Pero eso no debería stakeholders. ser el No, pero Estado? es que a lo que voy es eso. Pero tú no tienes que ser un Estado grande para tener eso. Sí, ¿no? Necesariamente, porque tú puedes tener gente Sí, pero- muy especializada que además funcione como consultores externos incluso. ¿Mañas? O sea, casi el lobby. No, pero sigue siendo un problema del Estado. pues. Pero, Claro, pues siguen contratados por el Estado y siguen siendo parte del Ya, Estado. pero Por eso la yo sí- yo pregunta, sí veo por un eso la detalle ahí. pregunta es grande. yo y sí veo un eso detalle es- ahí, porque en realidad, ojo, no es lo mismo hablar de tamaño del Estado que de capacidad del Estado. Exactamente. ¿Cierto? Que es la capacidad de Exactamente. ejecutar. Totalmente. Lo estás diciendo honestamente grande. la capacidad de ejecutar los objetivos que se propone, ¿no? Claro. Y el Estado, en el caso de los proyectos mineros, extractivos, de todas maneras juega un rol fundamental. Pues ese discurso que dice que el Estado tiene que dejar de intervenir es absolutamente alejado de la realidad y es la principal razón por la que 200 personas han muerto en los últimos 10 años en las calles por Exacto, protestas. y Esa es la razón. y además es una afirmación que polariza siempre, ¿no? El tema de decir, ¿el Estado interventor o no el Estado interventor? Entonces es suficiente que digas que sí, tiene que ser más fuerte y más grande para que todo el mundo te diga que no. Que Pero está eso no es lo mismo que una planificación económica centralizada. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Es Totalmente. otra cosa. Pero a ver, en el fondo, lo que necesitas es que un Estado más eficaz, básicamente. Claro, más eficiente. sí. mal. Ya, pero No. tú no puedes ir un año a decirle a todo el mundo, hago así, mira, no, y después esperar que puta la va. Eso, yo creo que esa es la raíz de un Eso es verdad, culo eso es de los vergonzoso. problemas que tenemos. Obviamente. O sea, más allá de la planificación, de que si las vamos o la puta madre, el gran problema que tuvimos fue que el huevón fue a venderles una huevada que no era. O sea, después hizo otra cosa completamente. Como Alan García, hoy día mira, uy, qué coincidencia. ¿Qué dijo? Que dijo que bueno, entre otras cosas, que el perro del hortelano lo había escrito él, pero que El título no lo había puesto El él. título se lo pusieron en el comercio, ¿no? ¿Ah, sí? Y él no sabía hasta que estaba escrito, pero bueno. Alan García también en campaña se iba a Cajamarca y también Decía decía cualquier huevada. decía A lo eso mismo, voy. decía agua sí, oro no. O A sea, eso voy. igualito, Claro. palabra por palabra. Eso voy. Y esa entrevista que tiene con Cecilia Valenzuela, que habla de los... Esa es maleadaza. no sé, Ah, sí, maleada. Esa entrevista es maleadaza. Ese es de lo más maleado que yo he visto Sí. toda Lo mi que vida. dice que ese pensamiento Cosas primitivo. así, sí, pensamiento sí, primitivo. Sí, qué fuerte, ¿no? Qué Qué fuerte. Esa entrevista es Qué maleadaza. fuerte, ¿no? creo Bueno, que yo sí. creo en Thor, señor García. Y bueno, muchísimas gracias. Hay que gringo. ¿Qué? Hay que gringo. No, aquí eres. está churro. Fuera. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto, si es que nos has visto hasta acá. Sí, Quizás. es difícil. Y muchas gracias a ustedes por haber venido, de verdad. Realmente muchísimas gracias. Salud. Hasta la próxima semana. Salud. Chao.